decirle que por más que usted ayune, que por más que usted ore, que por más que usted sirva, evangelice, si no está la presencia de Dios en su vida, nada sucede. Tiene que venir el toque del Espíritu Santo a su vida para que su vida sea transformada. ¿Cómo vamos a ser transformados? Muchas veces luchamos con nuestras propias fuerzas. Queremos cambiar por nuestras propias fuerzas. Cuando nos venimos a dar cuenta que por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar, que nadie ha podido cambiar por sus propias fuerzas y nadie lo hará si no es con el toque del Espíritu Santo del Dios bueno. Veamos lo que dice el libro de Primera de Samuel 10 en su verso 5. Esta es una palabra donde el profeta Samuel le da las instrucciones a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Dios gobernaba al pueblo de Israel, pero el pueblo se quejó y dijo: ya no queremos que nos gobierne Dios, queremos un rey. Y como Dios nos complace, Dios le mandó a Saúl. Entonces estas instrucciones vienen dadas del profeta Samuel a Saúl y dice: cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Digan conmigo: y cuando venga el Espíritu de Dios, cuando venga el Espíritu de Dios, serás mudado en un nuevo hombre. Cuando vino el Espíritu de Dios, Saúl fue mudado a un nuevo hombre. Pero para encontrarse Saúl con la unción de Dios, primero Dios le cambió la atmósfera, Dios le cambió el clima, Dios le cambió la atmósfera que él traía y le puso una atmósfera de adoración y de alabanza. Ahí dice que venían cantando, venían danzando, venían con arpas, venían con salterio, venían con flautas, venían danzarinas, y venía la profecía de Dios en medio de la alabanza. Dios le cambió la atmósfera, y yo vengo a declarar que hoy Dios cambia tu atmósfera. Te quita esa atmósfera de queja, te quita esa atmósfera de no puedo, te quita esa atmósfera de amargura y viene a poner a tus labios una atmósfera de adoración y de alabanza. Hoy te quitas esa vestimenta de luto y te vistes hija de Sión, porque ha llegado el día de tu victoria, ha llegado el día de tu alabanza y de tu adoración. Quítate esa vestimenta de luto. Yo no he visto que la presencia de Dios no descienda donde se le alaba. Donde se le alaba, siempre desciende la presencia de Dios. Pero como decía mi esposo, es incomprensible cómo ver a personas con los brazos cruzados, como que nada estuviera pasando, indiferentes ante la presencia del Dios bueno, indiferentes donde la presencia de Dios está. Y más incomprensible es cuando sí gritan cuando gana su equipo favorito. Y más incomprensible es cuando su boxeador favorito va ganando, tiran la silla, empujan la mesa, patean la botella, gritan. Eso es incomprensible, pero ante la presencia de Dios están apáticos. El día de hoy yo vengo a declarar que tú te sueltas de ese espíritu que te está atando. Suéltate, párate y diga: me suelto de ese espíritu que me está atando, porque a partir de ahora viene una atmósfera de alabanza, porque a partir de ahora viene una atmósfera de adoración a mi vida, viene una atmósfera de adoración a mi casa. En mi casa se quita la vestimenta de luto. Dilo. Y dice la palabra
primero que vas a encontrar antes de la unción es una atmósfera de alabanza. Eso dice la palabra. Antes de la unción vas a encontrar una atmósfera de alabanza. Vas a encontrar a gente danzando con panderos. Esa atmósfera de alabanza vendrá sobre ti. Entonces vendrá sobre ti el Espíritu de Dios. ¿Me están entendiendo? Cuando hay una atmósfera de alabanza, entonces, no antes. Hasta que haya una atmósfera de alabanza y de adoración, entonces vendrá sobre ti el Espíritu de Dios y cambiará tu vida. Cambiará tu vida por completo. Hoy Dios empieza a introducir un nuevo estilo a tu vida. Arranca de tu lengua toda queja. Arranca de tu lengua toda queja y pon en tu lengua adoración. Pon en tu boca alabanza. El Salmo 34:1 dice: porque tu alabanza estará de continuo en mi boca. Te alabarán los montes, te alabarán los ambientes, te alabará la naturaleza, te alabarán los hombres. Ante ti se doblará toda rodilla y confesará que Él es el Dios bueno. Usted que gasta mucho dinero en cosas que no le traen beneficio, cómprese una bocina y ponga en su casa adoración, alabanza. Hombre, cuando llegues de tu trabajo, entra danzando, entra cantando, cambia la atmósfera. Mujer, cuando estás cocinando, alaba y Dios te va a visitar en ese momento. Adora y Dios te va a visitar cuando estés cocinando. Cambia esa atmósfera. Él habita en la alabanza de su pueblo. Jehová habita en la alabanza. Dios busca una atmósfera de alabanza. Él no habita en un lugar. Él habita donde hay atmósfera de alabanza. Y dice, primero, es lo primero con lo que se va a encontrar Saúl. Con un grupo de gente danzando, con un grupo de gente adorando. Dice la palabra de Dios que cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, fue mudado su corazón. Su corazón fue mudado, su corazón fue cambiado, su corazón fue transformado. Déjeme decirle que Saúl era un campesino que se dedicaba a cuidar las asnas de su padre. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, cambió su vida, cambió sus pensamientos, lo cambió por completo. Y lo que me impacta, Mefi, lo que me impacta es que Saúl estuvo en contacto con Samuel. Samuel, el profeta de Dios, que nunca cayó una profecía al suelo de lo que él dijo. Samuel, que era el sacerdote, Samuel, que era el profeta, no lo pudo cambiar. Solo el Espíritu de Dios fue el que pudo cambiar a ese hombre. Solo el Espíritu de Dios fue el que le mudó su corazón. Hay hijos de Dios, hay siervos de Dios, pero los siervos de Dios no van a cambiarte, no van a transformarte. Es el Espíritu de Dios quien te cambia, es el Espíritu de Dios. Dile al de la par, quien te cambia es el Espíritu de Dios. Saúl fue cambiado en el instante que entró en contacto con el Espíritu de Dios. Y le dice el profeta: serás mudado, serás transformado cuando el Espíritu de Dios venga. Y yo vengo a declarar que cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, tu mente va a cambiar, tus deseos van a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, tus ataduras se van a romper, todo lo que te estorba se va a quitar. Te estoy diciendo que más que tú te esfuerces, por más que tú te arrepientas, por más que tú busques, no vas a cambiar sin el toque del Espíritu Santo de Dios. Cuando el poder de Dios viene, Él va a mudarte, Él va a cambiarte. Por eso en las redes sociales hay muchos testimonios
de narcotraficantes que antes mataban, asesinaban y que ahora son llenos del Espíritu de Dios. Hay muchos testimonios de prostitutas que antes estaban en la inmundicia, que nadie daba nada por ellos, que eran despreciadas por la sociedad y que fue tocada por el Espíritu de Dios y ahora son llenas del poder de Dios, son llenas de la gloria de Dios, son llenas de victoria. Amén. Dice la palabra en el libro de Romanos 7. Porque el mal que hay en mí, Romanos 7:21, porque el mal que hay en mí, dice Pablo, porque lo que yo no quiero hago y lo que quiero no hago. Tengo una batalla en mi mente, tengo una batalla en mis miembros naturales. Hay una guerra que no puedo controlar. El hombre más ungido del Nuevo Testamento, el hombre que escribió 14 epístolas en el Nuevo Testamento, dice: tengo batallas y no las puedo cambiar. Pero en el capítulo 8 dice: encontré la solución. Encontré la solución y la solución es vivir una vida en el Espíritu. El Espíritu es el que me puede cambiar. El Espíritu es el que me puede transformar. Pablo decía: no puedo cambiar, tengo una batalla, pero encontró la solución en el capítulo 8 y dice que el Espíritu Santo es el que lo transforma, que el Espíritu Santo es el que lo cambia. Pablo dice: no pretendo haberlo alcanzado todo, estoy en un proceso de transformación hasta llegar a la altura del varón perfecto. Estamos en un proceso, no es que eso vaya a pasar de la noche a la mañana, es un proceso. Pablo decía: estoy en un proceso hasta alcanzar la altura del varón perfecto. En el mundo espiritual hay personas que están atadas con vicios, con alcohol, con drogadicción, en fornicación, en adulterio. Hay personas atadas en el mundo espiritual. El mundo espiritual es muy grande, es muy complejo, que tiene el enemigo atadas a las personas. Hay mujeres y hombres que se vienen arrastrando con maldiciones generacionales, que sus antepasados hicieron pactos con el enemigo, que sus antepasados hicieron pactos con el diablo, involucraron ese ADN. Por eso es que hay mujeres en la familia que sufre una cáncer, la otra sufre cáncer, la otra sufre cáncer. Son maldiciones generacionales que vienen arrastrando por haber hecho pactos con el enemigo, y eso todo se ve en el mundo espiritual. La Biblia dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra potestades, con huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero yo vengo a hablarte hoy vengo a hablarle a alguien, vengo a hablarle de parte del Dios Todopoderoso, vengo a hablarle del que todo lo puede, vengo a hablarle del que todo lo hace. Y dije que el poder de Dios te va a cambiar, dije que el poder de Dios va a romper esa maldición generacional que vienes arrastrando. Él va a romper tus ataduras, Dios puede romperlo, no importa cuánto tiempo lleves con esa maldición. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo. Amén. Yo he visto personas que aman a Dios, que buscan a Dios y quieren servirle, pero no pueden. Por más que les aconsejan, no pueden, porque hay una atadura. Quieren buscarle a Dios, tienen el deseo de buscarle a Dios, tienen la voluntad de buscarle a Dios, pero hay algo que los está atando. Yo no sé con qué ligaduras veniste hoy, yo no sé con qué hábitos veniste hoy, yo no sé qué hábitos no has podido dejar. Pero hoy
vengo a hablarte en el nombre del Espíritu Santo, que el toque del Espíritu Santo viene a tu vida y te hace libre. Él va a deshacer toda obra del diablo que te tiene atado. Él va a deshacer toda obra del diablo que te tiene amarrado. Toda maldición generacional se rompen, esas cadenas se rompen, esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. La vida de Saúl fue cambiada cuando tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. Antes Saúl no había cambiado. Hasta que vino el encuentro con el Espíritu de Dios, cambió. Es más que evidente que por nuestras fuerzas no podemos cambiar. Es más que evidente que por nuestras fuerzas no podemos transformarnos. Es con el toque del Espíritu Santo de Dios. Samuel le dice a Saúl: cuando te apartes de mí, te va a acontecer lo siguiente, y le da señales. Y la última es: el Espíritu viene sobre ti y te va a mudar. En el original dice que Dios comenzó a mudar su corazón. En la Reina Valera dice que al instante Dios va a mudar el corazón de Saúl, pero en el original dice que es un proceso. Que es un proceso para que Dios le mude el corazón a Saúl. Es un proceso, pero cuando venga el proceso va a ser completo a tu vida. Amén. El problema es que la gente quiere cambiar de hoy a mañana, y eso no es así. Es un proceso. Tu corazón necesita un proceso. Hay corazones que necesitan un proceso. Hay corazones que cambian inmediatamente, pero hay otros corazones que necesitan un proceso para ir cambiando. Algo que me atrajo mucho la atención es la vida de Saúl y David. Saúl tuvo que Dios mudarle su corazón. David ya tenía el corazón mudado. En Saúl tuvo Dios que trabajar, tuvo que transformarlo para tener un corazón conforme al corazón de Dios. David ya tenía ese corazón conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice en Hechos 13:22: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. El corazón conforme a Dios no es el corazón que no peca. El corazón conforme al corazón de Dios es el corazón que complace a Dios. Porque si fuera el corazón que no peca, entonces no hubiera nadie, porque todos pecamos. El corazón conforme al corazón de Dios es el corazón que complace a Dios. Que cuando peca se arrepiente, porque sabe que está en pecado, inmediatamente se arrepiente. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. David pecó, David mintió, David robó, pero él inmediatamente, dice la palabra, que se arrepintió. Nadie está exento de pecado, pero lo que Dios sí, entiendo yo, que lo que Dios quiere es que nos arrepintamos inmediatamente y que no sigamos en el pecado, que no sigamos adormecidos en el pecado. Si tú estás en un hábito que no has podido dejar, llama al toque del Espíritu Santo de Dios, y hoy vamos a orar por tu vida para que venga el toque del Espíritu Santo de Dios a tu vida, y ese hábito se va de tu vida, se va de tu familia. Amén. El corazón conforme al corazón de Dios es el corazón que se arrepiente inmediatamente de su pecado. Amén. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. Pero Saúl no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso el Espíritu Santo tuvo que venir y mudar su corazón. Cada proceso que viene a tu vida, cada proceso que Dios permite que venga a tu vida, te va a ir mudando tu corazón. Por eso es importante que algunos empleos se pierdan para que seas más dependiente de Dios.
Por eso es importante que pierdas algo en tu vida para que dependas más de Dios. Déjame decirte que todo proceso que viene a tu vida y Dios lo permite, es para ir mudándote tu corazón. Amén. Yo creo y declaro y confieso que hoy tú te vas a ir con un corazón mudado, tú te vas a ir con un corazón alineado, tú te vas a ir con un corazón conectado a la palabra de Dios y vas a ir perdiendo importancia a las cosas carnales y le vas a ir poniendo importancia a las cosas espirituales. Dile a alguien: Dios puede mudar tu corazón. Amén. La palabra de Dios dice: cuando el Espíritu de Dios venía con los profetas y venían danzando, vino sobre Saúl y 3 cosas le acontecieron. ¿Cuántas cosas le acontecieron a Saúl? 3 cosas. Cuando venían danzando, esas fueron las señales que le dijo el profeta Samuel: te van a acontecer 3 cosas. Y la primera, lo primero que le cambió Dios a Saúl fue su lenguaje, porque dice: entonces empezarás a profetizar. Dios le cambió el lenguaje a Saúl. Dios le cambió el lenguaje a Saúl y te va a cambiar el lenguaje a ti hoy. Dios te va a cambiar tu lenguaje, va a cambiar tu idioma, ya no vas a conectar tu lengua a tu problema, ya no vas a conectar tu lengua a tu atmósfera, la vas a conectar al cielo. Y como Ezequiel habló, habló vida donde todo estaba muerto, tú vas a hablar vida donde piensas que ya no hay solución. Tú vas a cambiar hoy tu lenguaje, tú vas a declarar vida donde piensas que ya todo está muerto, tú vas a declarar vida donde piensas que ya todo está terminado. Hoy Dios te cambia tu lenguaje. Lo primero que Dios le cambió a Saúl fue su lenguaje. Y hoy Dios cambia tu lenguaje. Dios cambia tu lengua. Dios viene a cambiar toda queja que tienes tú en tu lengua. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, porque a partir de hoy Dios viene a cambiar tu lenguaje. Esa lengua de queja se termina. Viene un lenguaje bíblico. Quita ese lenguaje natural y pon un lenguaje espiritual. Pon un lenguaje bíblico. Y tú puedes decir: ¿y cuál es el lenguaje bíblico? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que vendrán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegarán. Que Jehová es mi proveedor, que Jehová es mi sanador, que Jehová es Jireh que me provee, que Jehová es mi proveedor. Ese es el lenguaje que a partir de hoy tú te llevas a tu casa. Quítate ese lenguaje natural de que no puedo, de que todo se terminó, de que ya no es posible, de que ya la vida está muy elevada en los costos. Quítate ese lenguaje y créele al Dios bueno, un lenguaje bíblico a tu vida. El lenguaje natural dice: el coronavirus me va a matar. El lenguaje espiritual dice: ninguna morada, ninguna plaga tocará mi morada. Amén. ¿Hay alguien aquí que cree que Dios le va a cambiar su lenguaje? Amén. El hombre lleno del Espíritu de Dios habla con fe. El hombre lleno del Espíritu de Dios habla con alegría, habla positivamente. Y se fue ese lenguaje de queja. Dile: vete, diablo, de mi vida. Todo lenguaje de queja se va de mi vida. Dice la palabra. En la palabra dice, y me llama mucho la atención: hay 2 seres que lo que dicen sucede: Dios y el hombre. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y fue creado. Y los hombres tenemos las atmósferas buenas o tenemos atmósferas malas. Y la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. ¿Cómo dice la Biblia? Que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Por eso lo primero que Dios quiere cambiarte es tu lenguaje.
Por eso lo primero que Dios quiere es transformar tu lengua. Ahora con tu lengua tú vas a profetizar avivamiento en tu casa. Con tu lengua vas a profetizar avivamiento en tu trabajo, en tu familia, en la vida de tus hijos. Ya no vas a hablar palabras de maldición a tus hijos, vas a hablar gracia. Ya no vas a hablar palabras de maldición a tus hijos, vas a decir que son bendecidos. Vas a decir que como columnas labradas en un palacio son tus hijos. Amén. Hoy Dios cambia tu lenguaje. Y la tercera señal, la Biblia dice, la tercera señal que le dijo: y cuando esto acontezca, haz lo que te venga a la mano, porque el Señor está contigo. Aleluya. Cuando esto te acontezca, cuando ya tienes el toque del Espíritu de Dios en tu vida, entonces le puedes decir a esa montaña: quítate, que la montaña se moverá. Dice: haz lo que tengas a la mano, porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. En otras palabras, sin su presencia no podemos hacer nada. En otras palabras, no vamos a lograr nada sin la presencia de Dios. El problema es que queremos hacer proezas sin tener la presencia de Dios. Pero yo vengo a declarar hoy que lo que va a acontecer a tu vida es por un encuentro con la presencia de Dios. Yo quiero que te pongas en pie y vamos a orar en esta hora para que venga el toque del Espíritu Santo de Dios a tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Órale a Dios. Órale a Dios. Órale al Dios bueno con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Órale, órale, órale. En el nombre de Jesús, toda ligadura que tiene atado se va en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas de inmundicia, se rompen cadenas de enfermedad. Toda maldición generacional hoy se destruye. Todo pedido de brujo, de hechicero, hoy queda inhabilitado. Hoy queda destruido por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo de Dios que viene a tu vida. Padre bueno, extiende tu mano ahora y por el poder de tu palabra sean manifestados tus milagros. Por el poder de tu palabra sean manifestados tus milagros. Toda maldición generacional, todo pacto hoy se rompe. Toda enfermedad hoy se anula de tu vida. Tócate esa parte de tu cuerpo que está siendo afectado y declara vida, declara vida, declara salud en el nombre de Jesús. Tócate esa parte de tu cuerpo que está siendo afectado con un dolor. Tócate esa parte. Si son tus pensamientos los que están turbados, pon tu mano en